estado viendo la medida de Lebesgue y, bueno, les había dicho que la medida de Lebesgue es la restricción de la medida exterior de Lebesgue a la familia de subconjuntos medibles. Es decir, lo que habíamos estado viendo inicialmente, o sea, a ver, como para hacer un raconto de todo lo que hemos visto, ¿sí? Vimos medida elemental de conjuntos, ¿sí? Después definimos la medida exterior como el ínfimo de la medida elemental, ¿sí? Y luego nosotros cuando estamos midiendo conjuntos medibles, entonces ya le dejamos de llamar medida exterior de Lebesgue y le pasamos a llamar a medida de Lebesgue, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas definiciones que hemos visto anteriormente para medida exterior también se aplican en este caso para medida de Lebesgue. Pero, ¿cuál es la particularidad de la medida de Lebesgue? Bueno, que tiene, es bastante estable la función de medida en los conjuntos de Lebesgue, ¿sí? Una de las propiedades que tenemos de la medida de Lebesgue es que todo conjunto con medida exterior nula es medible, ¿sí? Fíjense que acá tenemos un conjunto E que pertenece al conjunto de partes de Rn y que su medida exterior es igual a 0, entonces nosotros decimos que ese conjunto es medible y que su medida, ya no medida exterior, sino medida de Lebesgue, es igual a 0. ¿Cómo podríamos demostrar esto? Eh, Vamos a ir hacia aquí. Bueno, tenemos la primera propiedad, que pertenece al conjunto de partes de Rn y que su medida exterior es nula. Entonces nosotros decimos que este conjunto pertenece a la familia de estos conjuntos medibles, ¿sí? Bien, esto, ¿cómo partimos de que la medida exterior es creciente? Esto ya lo habíamos visto con la última propiedad demostrada de medida exterior, habíamos demostrado que era creciente. Entonces decimos, bueno, para todo W que pertenece al conjunto de partes de Rn. Bueno, entonces se tiene que la medida exterior de W intersectado con E va a ser menor o igual a la medida exterior del conjunto E, que esto va a ser igual a 0. Entonces, así como la medida exterior de W sin E, a ver acá, la medida exterior de W sin E es menor o igual a la medida exterior de W, acá lo decimos. ¿Qué era lo que deducíamos? Decíamos que, ¿se acuerdan? Teníamos la medida exterior de W intersectado con E más la medida exterior de W sin E. Esto era menor o igual a la medida exterior de W.
¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Luego vamos a tener que entonces es medible, porque se acuerdan que habíamos visto previamente de que la medida exterior cumplía con la propiedad de subaditividad y con comprobar la otra desigualdad, entonces podíamos decir que este conjunto era medible. ¿Sí? Entonces, a partir de, o sea, de acá estamos demostrando que la otra desigualdad, la segunda desigualdad, entonces por eso sabemos que el conjunto E es medible y entonces tenemos que la medida del EB va a ser igual a la medida exterior y esto va a ser igual a cero. ¿Sí? Recuerden que como estábamos hablando creciente y que la medida tenía como imagen de cero hacia el infinito, cuando estamos hablando de creciente es que cada una de las medidas va a ser igual a cero. Por lo tanto, si estamos diciendo que es menor o igual a cero, tiene que ser cero, porque no tenemos ningún número negativo dentro de la imagen. ¿Sí? Bueno, esto nos lleva a que cuando el conjunto E, que pertenece al conjunto de partes de Rn, que sería el conjunto de todos los subconjuntos de Rn, verifica que su medida exterior es cero, entonces decimos que E es un conjunto de medida nula. Bien, y esta consecuencia es importante porque tenemos que todo conjunto numerable es un conjunto de medida nula. ¿Cuáles eran los conjuntos numerables? ¿Se acuerdan? Lo vimos el otro día. Por ejemplo, El bueno, conjunto numerable era cuando se podía establecer una función bidectiva con el conjunto de los números naturales. perfecto, muy bien. Excelente. Eh, nombre, no me acuerdo. Eh, Laura, Laura, claro, sí, ahí está. Perdón, Laura. Lo tenía en la punta de no la pasa, lengua. Sí, no muy pasa bien, nada. Laura. Excelente. Siempre que se pueda establecer una biyección, entonces tenemos un conjunto numerable, ¿sí? Una biyección con el conjunto de los números naturales. Bien, vamos a ver cómo se da esto. En realidad pensemos a un conjunto numerable que es un conjunto de puntos, ¿sí? Y cada uno de esos puntos, como todo punto, tiene medida nula, ¿sí? Porque si nosotros partimos de un intervalo que me incluya ese conjunto, el extremo inferior y el extremo superior, por ejemplo, de 1, va a ser 1. Entonces 1 menos 1 me va a dar 0, ¿sí? Sí, Entonces, bueno, ya sabemos que aquí, todo conjunto numerable es un conjunto todo conjunto numerable es un conjunto de medida nula. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a mostrar esto? Si partimos de una función que vaya de los números naturales hacia E, porque estamos diciendo que E es numerable, entonces esta función va a ser surjectiva. ¿Se acuerdan cuando una función era surjectiva? Para todo n que pertenezca a porque cada uno tenía una preimagen en el dominio, digamos. exactamente, sí, 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 que la imagen coincide exactamente con el codominio. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, entonces, si nosotros partimos de esta función que va a ir de n hacia el conjunto E, que es
esta función que va a ser biyectiva, el conjunto unitario tenemos el conjunto unitario y sub n, que va a tener a cada una de esas imágenes es un intervalo acotado. Intervalo acotado. Con medida elemental igual a 0. Y nosotros teníamos de la definición de medida exterior, ¿qué era lo que me decía la definición de medida exterior? Que la medida exterior de un conjunto era igual al ínfimo, ¿se acuerdan? Al ínfimo de la sumatoria desde n1 hacia el infinito de todas las medidas elementales de los intervalos para todo n que pertenezca a los naturales, donde I pertenecía al conjunto de intervalos acotados de Rn, donde E era igual a la unión numerable de todos los intervalos, ¿sí? Bien, fíjense que acá estamos diciendo que cada una de estas medidas va a ser 0. Entonces, en definitiva, vamos a sumar infinitamente 0. Bueno, todo lo otro ya lo saben, esto es lo que está arriba. Entonces vamos a tener el ínfimo. Entonces, nuestra medida exterior de este conjunto numerable va a ser igual a 0. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces aquí hemos mostrado que todo conjunto numerable. Bien, dentro de los conjuntos numerables tenemos, por ejemplo, bueno, a ver, ¿se acuerdan cuáles eran los conjuntos numerables? ¿Algún ejemplo? Bien, ok, sí, los enteros. Los enteros son numerables. Por ejemplo, el conjunto de los números pares es un conjunto numerable, el conjunto de los números impares es numerable, e incluso, y esto es lo que sorprende, el conjunto de los números racionales también es numerable, ¿sí? Yo puedo establecer una relación, una función biyectiva entre los racionales y los números naturales, ¿sí? Eso es importante que se lo queden porque es justamente una de las cosas que nos sirven. ¿Se acuerdan en el trabajo práctico, en el trabajo práctico número 2, que les había dado una función en la cual habían unos puntos? O sea, yo tenía la función que me daba 0 cuando tenía números racionales y 1 cuando tenía números irracionales, ¿sí? Entonces, fíjense que cada vez que yo multiplique cada una de la función por su medida, que va a ser 0, me va a dar 0, ¿sí? Bueno, vamos a ir hacia la siguiente propiedad. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad nos va a ir sirviendo para más adelante, ya que lo estamos viendo, lo vamos asimilando, ¿sí? Bien, otra propiedad que tenemos es que la familia M, que era la familia de los conjuntos medibles, cumple con las siguientes tres propiedades. Tenemos, bueno, que Rn pertenece a la familia de conjuntos medibles, que que si E pertenece a la familia de conjuntos medibles, entonces su complemento también va a pertenecer a la familia de conjuntos medibles.
Y bueno, también otra cosa importante es que si yo armo un nuevo conjunto con uniones de conjuntos que sean medibles, entonces ese nuevo conjunto que va a ser la colección de uniones también va a ser medible, ¿sí? Bueno, y otra cosa importante de la medida de Lebesgue es que cumple con sigma aditividad, ¿sí? Es decir, que la medida exterior de un conjunto va a ser igual, acá, si E sub n pertenece a la familia de conjuntos medibles, y nosotros tenemos que E es igual a la unión de todos esos conjuntos. Fíjense, recordamos que era ese simbolito más que está ahí. ¿Qué significa que yo le ponga el más a esa unión en el medio? Bueno, que yo tenga ese simbolito más, lo que estoy haciendo en realidad es diciendo que E es la unión de conjuntos disjuntos, ¿sí? No sé si se acuerdan esto que se las había graficado el otro día. Esto en R2, ¿sí? Vamos a estar, esto lo estamos haciendo solo en R2, pero lo podemos imaginar para el resto de los espacios Rn, ¿sí? Nosotros decimos que tenemos a E, lo vamos a hacer como un rectángulo, nos va a quedar más cómodo, y luego armamos una colección que sea disjunta, ¿sí? Acá. Algo que es importante a tener en cuenta cuando nosotros estamos hablando de conjuntos disjuntos, en este caso, por ejemplo, estos dos intervalos que tenemos acá, que estoy poniendo, 1, 2, si bien no son disjuntos porque comparten un elemento que sería 1, también lo consideramos como disjunto, porque fíjense que cuando nosotros tomamos la medida de este único valor 1, es 0, ¿sí? Entonces, en definitiva, también, como comparten un único punto y su medida es 0, entonces también hablamos de que son conjuntos disjuntos, ¿sí? Bien, acá tenemos E1, este sería E2, y si esto yo lo hiciera hacia el infinito, podría tener, bueno, En y así, ¿sí? Entonces, acá, esto, y Profesora, no entendí bien. ¿Por qué si son dos conjuntos disjuntos comparten un elemento? ¿Cómo puede ser que compartan el elemento si son disjuntos? no, a lo que me refiero es que cuando nosotros estamos hablando de esta propiedad, es cierto de que en realidad comparten un elemento, a ver que aquí. Los conjuntos disjuntos son conjuntos en los cuales la intersección es igual a 0, ¿sí? Pero nosotros acá, en este caso, fíjate, cuando decimos en el punto D de esta segunda propiedad, estamos acá aplicando la medida de Lebesgue y planteamos una unión de intervalos disjuntos, como lo que estamos haciendo es medir esos intervalos. Entonces nosotros decimos que, bueno, la medida de Lebesgue de este conjunto es igual a la sumatoria de todos esos conjuntos disjuntos. En todo caso, como para hacerlo más formal, lo que podríamos hacer es tomar, a ver, en este caso que les había puesto, Si lo tomamos como abierto, no se puede tomar como claro, semi. sí, lo podemos tomar como abierto. Y acá tenemos, por ejemplo, el 1, 2, ¿sí? Solamente que fíjense que, en definitiva, estos dos conjuntos tienen la misma medida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una colección
de conjuntos disjuntos, simplemente podemos abrirle alguno de los extremos y lo podemos tomar como disjunto, ¿sí? A eso era a lo que me refería. De hecho, cuando se está trabajando con esto, a veces van a ver que se toma como indistinto el poner cerrado y cerrado o abierto y cerrado, ¿sí? A eso es a lo que me refería. Bien. Es cierto de que acá la intersección entre estos dos, acá cuando yo hago, o sea, la intersección entre estos dos es 1, ¿sí? Y la intersección entre estos dos es vacía. Ahora, cuando yo calculo la medida del intervalo 0,1 y le sumo la medida exterior del intervalo 1, 2, ¿qué es lo que me va a dar? 2, ¿sí? Y lo mismo me va a pasar con el otro, porque en definitiva esos dos conjuntos tienen la misma medida, ¿sí? Son similares. A ver, porque ¿se acuerdan que cuando estábamos trabajando acá con medida exterior estamos hablando, decíamos, volviendo a medida elemental, ¿sí? Cuando nosotros teníamos la medida elemental de un intervalo, ¿se acuerdan que teníamos, era, bueno, la productoria, ¿sí? Y acá teníamos del supremo del intervalo menos el ínfimo del intervalo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos acá tomando el supremo, por ejemplo, en este conjunto que tenemos aquí, en ese conjunto que tenemos acá, mi supremo es 1, a pesar de que no pertenezca al intervalo, ¿sí? A eso era lo que, no era, Bien, bien. El supremo igual va a ser 1, aunque no esté contenido en aunque el no intervalo. pertenezca al intervalo, exactamente, porque el Bien. supremo de un conjunto puede ser que no pertenezca al mismo conjunto igual, ¿sí? Por ejemplo, a ver, como yendo un poco para atrás, nosotros teníamos, por ejemplo, un conjunto S para X que pertenecía, en este caso, vamos a decir a los racionales, y que X al cuadrado sea menor a 2, en este caso, el supremo de este conjunto S es la raíz cuadrada de 2, a pesar de que no pertenece porque no le hemos puesto el igual, ¿sí? Ahí, no se lo hemos puesto, pero igual ese sigue siendo el supremo aunque no pertenezca al intervalo. Así que bueno, en realidad a eso me refería, no les voy a desbaratar todos los años de álgebra que han tenido. Sí, o sea, sí, la intersección debe ser vacía, ¿sí? Eh, así que bueno, en todo Bien. caso, solo que se los aclaro, ¿por qué? Porque muchas veces se van a encontrar en la bibliografía cuando estén estudiando esto, de que a veces se toman como intervalos disjuntos y van a ver que están cerrados en los dos extremos, pero en realidad se refiere a eso, a que en definitiva, como comparten un solo elemento, no afecta a la medida de ese intervalo, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el supremo. Bueno. Bien, eso. Bueno, volviendo aquí, la familia M de los conjuntos medibles cumple que Rn pertenece a la familia de conjuntos medibles. A ver, veamos eso. ¿Cómo era la definición de un conjunto medible? E pertenece a la familia de conjuntos medibles cuando, ¿se acuerdan? Para todo W que pertenece al conjunto partes de Rn, se cumple que la medida exterior del conjunto era igual a la medida exterior de W intersectado con E más la medida exterior de W sin E, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a tomar a E siendo igual a Rn, vamos a tomar cualquier W. Recuerden de que en realidad acá se definía
que es medible a partir de un conjunto W, que no estamos diciendo de que W sea medible, ¿sí? Solamente estamos diciendo que W pertenece al conjunto de partes. Entonces, y dentro del conjunto partes, que sería el conjunto de todos los subconjuntos de Rn, también tenemos al conjunto vacío, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que dentro del conjunto partes siempre estaba, primero que nada, el vacío y el propio conjunto, y después todos los subconjuntos que se pueden hacer, ¿sí? Entonces, fíjense que para todo W que pertenece al conjunto partes de Rn, aplico la definición. Entonces digo, bueno, la medida exterior de W debería ser igual a la medida exterior de W, a ver, no, esto lo vamos a hacer en cálculos auxiliares primero. Bien, aquí, cálculos auxiliares. Cálculos auxiliares. Si E es igual a Rn, cuando yo digo W intersectado con Rn, ¿a qué es igual? Bueno, no sé si ya lo sacaron o si lo estaban pensando. Bueno, W pertenece al conjunto partes de Rn, entonces cuando yo haga la intersección entre W y todo el conjunto me va a terminar dando W. Luego, cuando yo hago W sin Rn, fíjense que le estoy sacando todos los elementos de Rn y W pertenece al conjunto partes de Rn. Por lo tanto, esto me va a dar el vacío. Y ahora sí, reemplazo. Me va a quedar la medida exterior. Sigo sin acostumbrarme a la tablet. Bien, la medida exterior de W más la medida exterior del vacío. Y ya previamente, en las clases anteriores, hemos definido que la medida exterior del conjunto vacío es igual a 0. Entonces, tengo que se cumple esta igualdad para E siendo Rn, ¿sí? Por lo tanto, Rn es un conjunto que pertenece a la familia de conjuntos medibles, ¿sí? Bien. Bien, luego Rn pertenece a la familia de conjuntos medibles. Bien, podríamos demostrar la siguiente, la del conjunto, o se las podría dejar de tarea para mañana. Em, sí, esto se los podría dejar de tarea para mañana, el 2B. A ver aquí, la propiedad 2B, en la cual tenemos que si E pertenece a la familia de conjuntos medibles, entonces su complemento pertenece también a la familia de conjuntos medibles. Tarea. Bueno, bueno las propiedades A, B y C indican que la familia de conjuntos medibles M es un sigma álgebra en Rn. ¿Qué es un sigma álgebra? Bueno, es eso, básicamente. Que un conjunto, si pertenece
a una colección de conjuntos, que ese conjunto y su complemento también pertenezcan, y que la unión de estos conjuntos también pertenece al conjunto. Fíjense de que en realidad se parece un poco también a lo que nosotros trabajábamos con las estructuras algebraicas, ¿sí? En definitiva, esto también es como si fuera una estructura algebraica, pero hablando de conjuntos, ¿sí? Bien, y la última propiedad alude a que la medida de Lebesgue es sigma aditiva. ¿Por qué sigma aditiva? Bien, porque tenemos el igual, ¿sí? La medida de Lebesgue es igual a la sumatoria de la medida de todos los, de toda la colección de conjuntos disjuntos que forman a todo el conjunto E, ¿sí? Que era lo que habíamos visto previamente en la clase pasada, de que la medida exterior es subaditiva. En el caso de los conjuntos medibles, es sigma aditiva. Bueno, ejemplos de sigma álgebra tenemos la familia M de conjuntos medibles, es un sigma álgebra, el conjunto formado por el vacío y Rn también es un sigma álgebra. A ver, veamos este segundo ejemplo como para que nos quede claro. Ejemplos de sigma álgebra, les había dado el ejemplo 2, que era el conjunto formado por el vacío y Rn. Entonces, teníamos que el vacío pertenece a Rn, tenemos que Rn pertenece a la familia de conjuntos medibles y su complemento, ¿y cuál sería el complemento de Rn? Y no, el vacío no pertenece. Sí, efectivamente, el vacío. No, sí, es el vacío, y de hecho el vacío pertenece a la familia de conjuntos medibles. Habíamos dicho de que tenía medida exterior nula, por lo tanto sí era medible, ¿sí? Y bien, y Bien. luego, si nosotros tenemos una colección E que sea la unión de Rn unido con, con el vacío, esto me va a quedar Rn, ¿sí? Y esto pertenece Al conjunto a este de conjuntos conjunto. medibles. A ver, que pertenece al conjunto. Aquí era que pertenece Rn, pertenece, pertenecen a ese conjunto, ¿sí? Bien. Bueno, lo mismo para los otros casos. Bien, el conjunto partes de Rn también es un sigma álgebra. Todos los conjuntos numerables, tales como los naturales, los enteros y los racionales, también son ejemplos de sigma álgebra. Bien, otra propiedad es que la medida de Lebesgue es crecientemente continua. Fíjense que si yo tengo un el conjunto A sub n que pertenece a la familia de conjuntos numerables,
Entonces, toda la colección de ese conjunto tiende hacia A. ¿Sí? ¿Se imaginan eso? O sea, decimos, bueno, es una sucesión de conjuntos y toda esa sucesión tiende a un conjunto. Entonces decimos que la medida de Lebesgue va a tender crecientemente hacia la medida de A. Y es decrecientemente continua. Fíjense, acá hay que hacer una salvedad. En este caso, cuando nosotros hablamos de decrecimiento, no es lo mismo que en crecientemente continua, sino que también tenemos que aclarar que la medida de cualquiera de todos estos conjuntos que se acercan decrecientemente hacia A tiene que ser menor al infinito. Con, bueno, I, 1, 2, N. ¿Sí? Bien, acá le puse 3, era 4. Invarianza bajo traslaciones. Otra de las propiedades de la medida de Lebesgue es la invarianza bajo traslaciones. Y que tiene sentido, ahí lo vemos, si pertenece a la familia de conjuntos medibles, entonces el conjunto trasladado E más Z también es medible, ¿sí? Y vamos a decir que la medida de E es igual a la medida de E más Z, siendo Z un vector del espacio Rn. ¿Se imaginan eso? Aquí tenemos un vector. Es como que es el mismo conjunto trasladado, pero no varía, digamos, en cuanto a Claro, a su la medida. medida del conjunto. Claro, claro, que sería su tamaño, ¿sí? Tenemos Exacto. Z, Z2 y aquí hasta Zn. Y esto pertenece a Rn, ¿sí? Por eso tiene n componentes. Bien, luego tenemos un intervalo I sub n, es un intervalo acotado. Entonces, este intervalo acotado va a estar acotado para cada una de las componentes de este intervalo. Está acotado con A sub I y B sub I, ¿sí? Le podríamos poner el igual en cualquiera de las dos desigualdades. Bien, entonces, vamos a tener un nuevo intervalo J que va a ser I más este vector, ¿sí? Entonces, fíjense que cada uno de los elementos de este intervalo I sub J va a ser todos los I, podríamos llamarle, que van a estar acotados por A sub I más Z sub I, y acá B sub I más Z sub I. Bueno, por lo tanto, cada vez que yo calcule la medida elemental, recuerden que lo que voy a tener, bueno, va a ser la productoria hasta n, desde 1, del supremo. En este caso, bueno, no le vamos a poner supremo, le vamos a poner directamente 2.
Parece que se quedó sin internet la profe. No sé, acá está corriendo viento bastante fuertecito. Che. Todavía no se ve. Hola Antonia, yo te doy la bienvenida porque la profe se fue. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, en ¿Qué este te pasó momento por parece que la profe se le ha cortado el internet porque estaba explicando algo y de repente no la vimos más. Ah, bien, bien. Si nos ¿Han escucha, visto vamos a decir mucho o no? que si nos escucha la profe, que es muy buena profe. Sí, se le cortó directamente porque ya se desconectó, ¿no? Más o menos qué espacio dejo, una carilla, es mucho lo que han visto. Hola, hola. Ahora, Hola. ahora sí. ¿Me Hola, escuchan? profe. Hola, profe, sí, ahí se escucha. Ah, no sé qué es lo que habrá pasado. Lo último que escuché fue que Laura estaba diciendo que era buena profe. Aprovechó ahí. Bueno, no sé en dónde nos quedamos, chicos. Estábamos sobre invarianza en traslaciones. ¿Me escuchan ahí o no? Sí, profe. Ok, Sí, profe. ok. Voy a volver a compartir. El tema es que estaba con los auriculares, pensé que eran los auriculares y los saqué, pero sin embargo igual no andaba. Así que bueno, no sé, espero que no vuelva el inconveniente. Bueno, en realidad habíamos estado acá viendo esto. eh, la propiedad número 4, que era la invarianza bajo traslaciones para la medida de Lebesgue. Y bueno, así como decía Laura, tiene sentido, sí. O sea, si nosotros corremos todos los puntos de un conjunto, lo trasladamos hacia otro lugar en el espacio y calculo la medida, me va a dar lo mismo, ¿sí? Incluso gráficamente en el... Bueno, ¿en dónde se puede ver bastante bien eso? En las circunferencias descentradas, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una circunferencia de radio 5 y yo le cambio el centro, igual la circunferencia va a seguir teniendo la misma medida, ¿sí? El mismo área. Así que bueno. Estamos aquí. No sé, Sí, lo que explicó en la pizarra que había puesto que el intervalo era acotado entre A sub I y B sub I, ahí se me cortó a mí el internet y me perdí esa parte. claro. Lo que estaba diciendo era que si nosotros trasladábamos, o sea, tenemos un vector z, ¿sí? Que tiene tales componentes. Y tenemos el intervalo acotado. Fíjense que como estamos trabajando en Rn, entonces por eso I va a ser un intervalo que va a tener, o sea, va a tener A1, B1 por A2. Ay, a ver, está un poco desprolijo. Bien, a ver. I sub n va a ser
desde A1 a B1 por A sub 2. Profe, perdón, pero no se ve ni se escucha bien. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, profe. en realidad me Ahora sí. sucede que... ¿Me escuchan? Sí. Ok, Sí, sí, ¿escuchás? puede ser que esté fallando un poco, incluso más temprano se me cortó la luz. Estuve un buen rato sin luz, así que bueno, sí, no sé, hay algo acá que anda medio raro. Bueno, tenemos acá el intervalo A2B2 y así hasta N. Si de pronto me dejan de escuchar, me avisan rápidamente, así no continúo. Bien. Luego vamos a tener el intervalo J sub n, que fíjense cómo lo hemos trasladado, es decir, le vamos a sumar cada uno de los componentes de Z, se los vamos a sumar al intervalo I. Entonces voy a tener A sub 1 más Z sub 1, y acá B sub 1 más Z sub 1, por lo mismo, A sub 2 más Z sub 2, hasta B sub 2 más Z sub 2, y así podría hacer lo mismo hacia A sub n más Z sub n y B sub n más Z sub n. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo saque la medida elemental, yo voy a hacer el producto de cada uno de estos intervalos, ¿sí? Desde I igual 1 hasta n. La productoria hasta n, y igual 1 hasta n, ¿sí? Entonces, en definitiva, en cada una de estas diferencias se me van a ir cancelando los z sub 1 con z sub 2 y z sub n, ¿sí? Que es lo que les puse acá. Ah, bien, ahí lo vi. Gracias. ¿Ahora sí? Sí. Ahí quedamos en el... Bien, por eso mismo es que la medida, cuando yo traslado cada uno de los puntos del conjunto, o sea, yo traslado todo el conjunto a partir de un vector, igual la medida sigue siendo la misma. Y de hecho, si nosotros lo queremos ver en R2, siempre en R2 es más gráfico y en R3 es imposible de graficar, así que bueno, vamos a tomar, por ejemplo, este conjunto, a este va a ser mi intervalo I sub n, ¿sí? Que sería I sub 2. Es decir, que voy a tener acá mis valores en X y estos serían mis valores en Y. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si yo traslado cada uno de los puntos, por ejemplo, en base a un vector Z, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es tener un nuevo conjunto. A ver, lo podríamos hacer acá. Acá le vamos a llamar I sub 0 y vamos a hacer más bonito. Y acá me va a quedar X sub 0, ¿sí? Entonces, cuando yo cree mi nuevo conjunto, este de acá, así, fíjense que estoy trasladando todo mi nuevo conjunto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto trasladé acá? Fíjense, mi nuevo... Acá lo que voy a tener va a ser mi X sub 0 más el Z1 de este vector, ¿sí? El Z sub X. A ver, le podríamos... La componente X de mi vector. Y luego acá lo que voy a tener va a ser mi I0 más mi componente Y del vector,
Pero en definitiva, cuando yo haga la diferencia, me va a terminar dando x sub 0, porque cuando yo haga esto menos acá, porque yo acá tengo mi z sub x, ¿sí? Cuando yo haga la diferencia, a ver, ahí está, bien. Cuando yo, aquí lo tenemos, pim, pim, tenemos z sub x, y acá voy a tener mi z sub i. En definitiva, ¿qué es lo que voy a obtener? Me va a quedar para el primer intervalo, que va a ser para x, por mi intervalo para la y, lo que yo voy a tener va a ser x sub 0 más z menos mi zx, ¿sí? Fíjense, es esto que yo tengo acá. A ver, lo hago en otro color para que se vea más bonito. Bien, hago esto de acá y luego esto de acá. Y acá me va, bueno, este se me va a cancelar con este. Y luego voy a tener acá, en el caso del eje y, voy a tener y sub 0 más z sub i menos z sub i. Por lo tanto, cuando yo lo cancele, me va a terminar quedando el x sub 0, ¿sí? Menos 0, porque yo había partido inicialmente de este conjunto que era x0 y 0 para acá, para el extremo inferior de mi intervalo, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno. Entonces, bueno, en definitiva, mi nuevo conjunto que va a estar trasladado va a medir lo mismo. Bueno. A ver, vayamos hacia... Bueno, como les había dicho antes... ¿Me pueden volver a explicar? Porque realmente no lo entendí. Ah, ok. Lo entiendo en la idea general, pero la demostración esa no lo entendí, la explicación esta. La explicación está en el gráfico. Claro, lo que escribió no lo terminé de entender bien, porque yo sí me hago la idea de que si, por ejemplo, es un cuadrado que yo lo cambio en el plano a otra parte, solamente lo trasladé y el conjunto sigue siendo el mismo conjunto, teniendo la misma medida, supongamos, ¿no es cierto? Claro. Todos los puntos que pertenecen a ese cuadrado van a seguir siendo, pero van a estar solamente trasladados. Cada uno de esos puntos que pertenecen, supongamos, a ese cuadrado, que sería un conjunto, o una circunferencia, sí, o lo que sea. Pero en la explicación no lo entendí. Ok. Vamos a tratar de hacerlo un poco más claro. Fíjate que acá, en este rectángulo está acotado, ¿sí? Para el caso de las x, está acotado al intervalo 0 y x sub 0, ¿sí? Sí. Acá estaría 0 y acá estaría x sub 0. Y luego, en el caso de las y, va a estar acotado entre 0 e y sub 0. Que sería Sí. esto de ahí. Entonces, lo que yo decía es, bueno, voy a tomar un vector. En este caso voy a tomar el vector, a ver, mi vector z, que sería este en rojo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasa? Mi vector z tiene componente x y tiene componente y también, porque estamos todo el tiempo trabajando en R2. A ver, esto... Todo el tiempo estamos trabajando en R2, entonces este vector z va a tener mi componente x y va a tener mi componente y, z sub i, ¿sí? Bien,
para cada uno de estos, de los puntos de este rectángulo, yo lo voy a trasladar. Entonces, mi nuevo conjunto, lo que yo hago es, en el caso de las X, se van a sumar las componentes X de Z, que sería esto hacia allá. Incluso si yo acá traslado este vector hacia acá, me va a quedar esto mismo, ¿sí? Sí. Y acá, ¿qué es lo que voy a tener? Fíjate que voy a tener X0 más mi ZX, o sea, mi componente X de Z. Acá. Ahí yo voy a tener XZ más mi X sub 0. ¿Cierto? Sí, sí. Bien. Y lo mismo hago para el vertical. Lo pienso así y digo, bueno, voy a poner mi vector Z acá y también mi vector Z acá. Luego tengo mi nuevo tengo en realidad que no es mi nuevo conjunto, es el mismo conjunto pero está trasladado. Entonces aquí, esto que tengo acá, este valor en Y, va a ser la componente Y de Z más mi Y sub 0, ¿cierto? Sí. Y esta componente que tenga acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser X, la componente X de Z más X sub 0 y la componente Y de Z más Y sub 0. Entonces, ahora sí, vamos a tomar esto es mi nuevo conjunto. Ay, Dios. Ahí está, bien. Este conjunto que está en amarillo es mi conjunto E más Z. Que Z es un pequeño vector. Bien, y este conjunto que estaba antes es mi E. Entonces luego, cuando yo calcule, fíjense, ¿cómo yo voy a calcular la medida de este conjunto? Primero vamos a ver qué era lo que pasaba con la medida de E. La medida de E, que recuerden que cuando estamos trabajando en R2, estamos hablando del área, ¿cómo la voy a calcular? Va a ser mi base por mi altura, ¿sí? Sí. Entonces, a ver, vamos a hacer mi base original, porque estamos hablando de E, no de E trasladado, ¿sí? Mi base original sería X sub 0 menos 0, porque esa sería la base. Sí. Ah, ahí va, bien. Por Y sub 0 menos 0. Que en definitiva, esto me termina dando X0 por Y sub 0, ¿sí? Y esa es mi medida de E. O de I sub 2, ¿sí? Estamos hablando, generalmente se pone I sub n porque estamos trabajando en Rn. Yo acá le puse E, mi conjunto E. Bien. Bien. Ahora pensemos en el conjunto trasladado. Yo tengo E más Z. Entonces, voy a ver la base. E más Z, ¿cómo le calculo la base? Va a ser la componente X de Z más X sub 0, ¿sí? Sí. X sub 0 más ZX. Menos mi intervalo, mi límite inferior, ¿sí? Que en este caso, ¿cuál va a ser? Va a ser X sub, Z sub X. Esto de acá. Bien. Esos dos, ¿sí? Entonces acá le voy a restar el X, la componente X de Z,
¿sí? Entonces, a partir de hacer esa resta, yo voy a tener la diferencia y es lo que me va a quedar en la base de ese nuevo rectángulo trasladado. Bien, y lo mismo haría, pero para el caso de Y, ¿sí? Estamos acá, fíjense, mi nueva altura va a ser esto menos la componente Y de Z, porque se trasladó eso. Antes estaba en 0, ahora se trasladó a Z sub I. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí. Entonces acá yo voy a tener I sub 0 más Z sub I menos mi Z sub I. Por lo tanto, puedo cancelar estos dos y estos dos de acá. Y entonces acá, ¿qué es lo que me queda? Me queda X sub 0 por Y sub 0. Y entonces la medida sería, en este caso, va a ser la misma. El mismo X sub 0 y sub 0. Ah, bien. Claro, sí. Solamente que, bueno, recién lo había, es cierto, te pido disculpas, Laura, había dibujado horrible. Lo había hecho bastante malo el dibujo. Creo que ahora se entendió un poco más el dibujito. Ahora se entiende un poco más. Ahora sí se entiende, lo que pasa es que yo como vi marcado así y digo, después, ¿qué es lo que le está sumando y restando? ¿Por qué se anula? No lo entendía y es claro, es la traslación lo que le está restando. Claro, sí, que en definitiva, esto que acabamos de hacer acá es esto que tenemos acá, ¿sí? O sea, esto que está acá es eso mismo. Porque Bien. lo que yo nuevamente tengo mi intervalo J sub n, que ahí está. Nosotros le decimos intervalo, ¿sí? Pero en realidad recuerden que en el caso de R2 estamos hablando de un rectángulo, o sea, solamente en el caso de R1 es un intervalo. En el caso de R2, mi intervalo va a ser un rectángulo. En el caso de R3, mi intervalo va a ser un ortoedro. Claro. Y en R4 y así para arriba vamos a tener como hipervolúmenes, ¿sí? Claro. Entonces es eso en definitiva lo que estabas, esto que está acá, que es la productoria, esto que tengo aquí, que es la productoria de el extremo superior menos el extremo inferior, es lo que pusimos aquí, ¿sí? Sí, ahora sí, me quedó mucho más claro ahora. Ahora sí, bien, bueno, discúlpame en realidad, porque yo no lo había hecho. Bien, y en realidad fíjate que esto sería mi I sub 2, que sería mi E, que era lo que les había dicho que sería de 0 a X sub 0 por de 0 a I sub 0. Y ahora cuando nosotros hacemos el trasladado, o sea, mi X más Z y mi Y más Z, en este caso así, lo que yo tengo es mi intervalo J sub 2, que sería mi E más Z, que es lo que tenía. Bueno, para el extremo inferior me quedaría, a ver, no lo vamos a hacer así, sino como para que quede, ¿sí? Era el extremo inferior anterior de E, que sería 0, más luego mi nueva componente X, que sería ZX, y luego el extremo superior sí va a ser el X sub 0 más mi Z sub X. Y esto por mi anterior límite inferior, que era 0, más el Z sub I, claro, y acá me quedaría I sub 0 más Z sub I. Ahí está, ¿sí? Y ese sería mi nuevo intervalo J, ¿sí? Que es el I pero trasladado. El E trasladado. Bien, ahora sí. Ahora sí me quedó bonita, ahora estoy contenta con este. Bueno. Bien, ahora sí, vamos a generalizar
Como ya habíamos visto la clase anterior, en realidad la idea es generalizarlo para todo tipo de conjuntos, ¿sí? No solamente Rn. Igual siempre que estemos hablando de omega, estamos hablando de Rn también, ¿sí? Como les había dicho, que seguramente que además ustedes me dijeron que lo habían visto así en cálculo avanzado, en vez de ponerle Rn le ponían En, ¿sí? Porque son espacios euclidianos. Pero bueno, solamente es con el ánimo de generalizar lo mismo que ya hemos estado viendo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a generalizar el concepto de medida para un conjunto omega. Una medida en un conjunto no vacío omega es una función mu. Fíjense, mu, ¿quién sería en medida de Lebesgue? No sé si tienen el material por ahí para que vayan haciendo el paralelismo. Bien, teníamos un conjunto. Ay, no. Antes le llamábamos medida de Lebesgue y ahora le llamamos omega. O sea, antes teníamos medida de Lebesgue en Rn y ahora vamos a llamarle simplemente medida en un conjunto omega, ¿sí? Bien, y vamos a tener una función que sería la función mu, que era lo que antes le llamábamos lambda, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, mu va a ir de una familia hacia el intervalo de reales positivos extendidos de 0 a infinito, ¿sí? Bien. ¿Quién sería mi A? Así como antes M estaba incluido, a ver acá, antes nosotros teníamos a M que estaba incluido en el conjunto partes de Rn. Bien, ahora mi A va a estar incluido en el conjunto partes, pero no de Rn, sino de omega. Entonces, bien, tenemos una función mu que va de la familia de conjuntos medibles, ¿sí? También son conjuntos medibles, ¿sí? De 0 a infinito, definida en un sigma álgebra. Porque en un sigma álgebra ya habíamos dicho que la familia, fíjense acá, ¿qué pasó? Bien, habíamos visto los distintos sigmas álgebras, la familia M de conjuntos medibles. Bueno, este conjunto, el conjunto partes de Rn, todos los conjuntos numerables, entonces ahora, en vez de decirle M, le vamos a decir A, ¿sí? Entonces, A está definida en un sigma álgebra, la función, A está incluida en el conjunto partes de omega, va a verificar que esa medida cuando la evaluemos en el vacío me va a dar nulo y es sigma aditiva. Sigma aditiva era esta propiedad que teníamos acá,
esta de aquí, ¿sí? Tal que si yo tengo un conjunto E, que es la unión la unión numerable de conjuntos disjuntos, entonces decimos que la medida del Lebesgue es igual a la sumatoria de toda la medida de todas las medidas del Lebesgue de cada uno de esos conjuntos disjuntos, ¿sí? Entonces, por eso decimos, bueno, y que también es sigma aditiva. Tal que E sub n que pertenece a para todo n que pertenece a los naturales y que E es igual a la unión numerable disjunta de todos los E sub n, entonces la medida de E es igual a la sumatoria de la medida de todos los subconjuntos E sub n que forman todo el conjunto E, ¿sí? Fíjense de que en realidad es lo mismo que habíamos estado viendo, solamente que ahora para pensarlo en un concepto más amplio, ¿sí? No de R. Bueno, finalmente... De un RN sería, no de un R, digamos, o sea. Claro, de un R a la N, solamente que bueno, estamos hablando de omega, ¿sí? Como lo mismo que hacían antes con los espacios euclidianos, E a la M, por ejemplo, en vez de decir R a la M, decían E a la N, ¿sí? Claro. Así que, bueno, lo importante es que este nuevo omega cumple con todas estas propiedades y conceptualmente es un sigma álgebra, ¿sí? Es sigma aditiva, la medida del vacío es igual a 0. Por ejemplo, la medida de omega, ¿cuál va a ser? Ajá, ¿qué pregunta? ¿Cómo? Las sumas o sea, la sigma suma, eso es, de todos los n igual a 1 hasta infinito, ¿es? Claro, en realidad, pensemos, si nosotros estamos hablando de un mu, por ejemplo, que es una medida, ¿sí? Del vacío es igual a 0, entonces la medida de todo el espacio, ¿cuál sería? A ver, tratemos de hacer un paralelismo. Cuando nosotros calculábamos la medida de Rn, ¿cuánto sería la medida de Rn? Sería como la familia, la medida de la familia de todas las medidas, una cosa así. No, la medida de todo el espacio de Rn, ¿cuál sería? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto dicen ustedes que mide todo Rn? ¿Como E? No. ¿Cómo? Fíjense que cuando estamos hablando de la medida estamos yendo hacia los reales positivos, ¿sí? ¿Cuál creen que mide? ¿Cuánto creen que mide Rn? Claro, exactamente, es infinito, muy bien. Entonces, la medida de omega, si nosotros estamos haciendo ese paralelismo, también esto nos va a dar infinito, ¿sí? Es el máximo valor adentro de nuestro intervalo, Bien. ¿sí? Bueno, de hecho, ¿se acuerdan que Rn yo lo podía plantear como una colección numerable también, a pesar de que el conjunto R no era numerable? ¿Se acuerdan que les había dicho en la clase pasada, si nosotros hacemos una colección, por ejemplo acá, desde 1 hacia el infinito, y acá planteábamos menos n hasta n, ¿sí? Y esto elevado a la n, ¿sí? Fíjense que en definitiva lo que estoy haciendo, a ver, imaginémoslo en R2. Siempre los voy a llevar a R2 porque si no, esto es imposible de ver. Tenemos todo mi R2.
fíjense que esta colección numerable de intervalos disjuntos, bueno, en realidad no son disjuntos porque me van a ir incluyendo los de adentro, ¿sí? Así que, bueno, lo voy a tomar así. Fíjense, acá para n igual a 1 tenemos menos 1 y 1, ¿sí? Y acá 1 y menos 1. Entonces tenemos el primer rectángulo. Aquí. Luego, para n igual a 2, lo mismo. Entonces, aquí voy a tener de menos 2 hasta 2, hasta 2, y acá hacia abajo menos 2. Entonces, voy a tener otro intervalo. Y esto yo lo puedo seguir haciendo hacia el infinito, ¿sí? Y entonces tengo una colección de intervalos que son numerables que me generan todo el espacio de R2 en este caso, ¿sí? Sí. Bueno. Bueno, ahí está. Y cumple con esta propiedad sigma aditiva. Bien, y por último les voy a dejar a ustedes que hagan estos ejemplos. Ustedes tienen que calcular la medida del Lebesgue de los intervalos 1 y 2 en cada ejemplo y van a verificar la subaditividad. Es decir, que ustedes saben que la medida de la unión es menor o igual a la medida de cada uno de esos intervalos.
va a haber sonda, por eso te va a doler la cabeza. ¿Se entendió lo que había que hacer, cierto? Ah, bien. Bueno. Sí, exactamente. Estamos verificando sí, 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 porque es menor o igual y 2 es menor o igual a 2. Profe, calculé las sumas y me dio 2, Sí, pero ahora mismo calculo la unión. No me sale. quedaría, mira, para el primer ejemplo, a ver. Bueno, en el primer ejemplo teníamos el intervalo 0, 1 y el 1, 2. Cuando nosotros hacemos la unión de ambos intervalos, nos queda de 0 a 2, ¿cierto? Entonces luego calcularía la medida de 0 a 2 y esto me va a quedar 2 menos 0 y esto me da 0. Me da 2, quiero decir.
Y luego, si yo hago las medidas de 0 a 1 más la medida de 1 a 2, también me quedaría 1 más 1, que va a ser 2, ¿sí? ¿Por qué me da la misma medida? Porque son intervalos que comparten un único elemento, si no le vamos a decir disjuntos, serían, son casi disjuntos, podríamos decir, entonces por eso me verifica la igualdad, ¿sí? Ahora, en el siguiente caso, cuando yo tengo de 0 a 1 y el otro intervalo que era de 0,5 hasta 2, cuando yo hago la unión de ambos intervalos, acá, hasta 2, me va a quedar de 0 a 2 igual, ¿cierto? Entonces, fíjense que si yo hago la medida, esto me va a dar 0 menos 2 y esto me va a dar 2. Sin embargo, cuando calculo la medida de 0 a 1, ¿qué es lo que me queda? 1. Y la medida de 0,5 hasta 2 me queda de 1,5, ¿verdad? Entonces, cuando sumo ambas, me va a quedar 1 más 1,5 y esto sería 2,5. Se me confirma la subaditividad. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos hablando de intervalos que son que no son disjuntos, ¿sí? Que tienen una intersección. Ah, claro, porque el 0,5 está entre 0 y 1. Exactamente. Entonces me quedaría 2 menos 0,5, me queda 1,5 y se cumple efectivamente que la medida de la unión es menor o igual a la medida de cada uno de los intervalos, ¿sí? Bien. Ahora el punto C. Bueno, eso que dijo, que la medida de la unión es menor o igual a la medida de cada uno de los intervalos. Ahí en ese ejemplo se ve bien. Claro, exactamente. Ahora vayamos a la C. Fíjense si lo pueden hacer, si no lo hacemos aquí. Y eso es igual a 1. Fíjate que para sacar la medida, yo tengo que, claro, exactamente, es igual a 1, ¿qué cosa? Cada uno de los intervalos, ¿sí? A sub n. Sí. Entonces, cuando yo hago toda la colección, a ver, veamos aquí. Tenemos aquí que A sub n es una familia que tiene que va de n a n más 1, ¿sí? Entonces, fíjense, mi A sub 1, ¿cuánto me va a dar? Desde 1 hasta 2, ¿cierto? Luego, mi A sub 2, ¿cuánto me va a dar? Desde 2 hasta 3. ¿Sí? Y todos se van a ir anulando los extremos, ¿sí? Claro, se van a... Claro. Y entonces, cuando yo hago la colección infinita,
Fíjense que son todos intervalos disjuntos, desde 1 hasta n de todos los a sub n. ¿Qué es lo que me queda? Hasta el infinito. Exactamente, muy bien, muy bien. Están muy despiertos, se nota que es viernes a la noche. Bueno, y ahí, bueno, lo dejo ahí abierto. Bien, entonces fíjense, si yo calculo la medida. Profe, le hago una consulta. ¿Por qué no lo tomas desde 0 hasta infinito? Lo podría tomar desde el 0 hasta el infinito, considerando n igual a 1. Sí, en realidad sería lo mismo, solamente que elegí ponerle 1 porque como existen debates dentro de la matemática en la cual los naturales empiezan desde el 1, entonces lo tomé desde el 1, pero ustedes si quieren lo pueden tomar desde el 0, se cumpliría igual. Ah, bien, bien, bien. Claro, Sí, porque ¿Sí? en realidad consultamos. después le restás el 0 y te queda el 1 igual. Sí, tenemos en ambos casos. Bueno, me gustó igual, me gustó. Considerando a n, para todo n que pertenece a los naturales, incluyendo el 0. Igual, o sea, yo suscribo a la idea de que el 0 es natural, ¿sí? Así que me encantó eso. Si nosotros tenemos la unión desde n, 0, hacia el infinito, de todos los a sub n, esto me va a quedar mi intervalo desde 0 hasta el infinito. Solo que bueno, el infinito me queda abierto porque yo ya lo había definido así, ¿sí? Lo definí así justamente para que me quedaran todos disjuntos. Bueno, fíjense que si yo hago la medida desde n igual 1 hacia el infinito, o lo mismo me va a pasar con el otro caso, de todos los a sub n, ¿cuánto mide esto? Infinito. Ajá. Exactamente, muy bien. Esto mide infinito. Lo mismo ocurriría considerando desde el 0 hasta el infinito de a sub n, esto también me va a dar infinito. Bien, y fíjense que si yo calculo, como bien había dicho, no me acuerdo quién, que lo dijo, si yo hago la sumatoria desde n igual 1 hasta el infinito de cada uno de estos intervalos, que me va a quedar n más 1, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener desde 1 hacia el infinito. Y acá, para poder calcular esta medida, yo lo que hacía era n más 1 menos n. Entonces, acá, Yo hice aquí directamente. Yo puse como, bueno, el número que sea, le voy a sumar 1 y le voy a restar el número, entonces me va a quedar 1. claro, bueno, y sí, pero es que es eso. Está muy bien lo que pensaste. O sea, pensé el final nada más, todo lo otro no sé dónde quedó en el medio, pero yo pensé en el final y dije, si yo pongo n más 1 menos n, va a ser 1. Exactamente. Muy bien. Entonces, fíjate que acá voy a tener la sumatoria desde el 1 hasta el infinito de 1. ¿Y esto cuánto me da? ¿Cómo sería? Infinito más 1 menos infinito. No, acá ya tenemos una sumatoria infinita El de 1. infinito. Claro, exactamente. Acá tendría el 0, acá el infinito. Bien, y esto me da infinito. Por lo tanto, vemos que la medida de la unión desde n igual 1 hacia el infinito de todos los a sub n es efectivamente menor o igual a toda la sumatoria desde 1 hacia el infinito de las medidas de cada uno de los a sub n, ¿sí? Acá vimos que esto me había quedado infinito
infinito, ¿sí? Entonces me quedo. Bueno, listo, hasta acá llegamos, chicos. No sé si hay alguna duda. Mucho para pensarlo de vuelta todo, pero estamos No, bueno. Y sí. Pero fíjense de que en realidad estamos trabajando sobre cosas que en realidad conocemos bastante, así que por ahí es como reflexionarlo, como les había dicho en la clase pasada, la idea acá es afianzar algunos conceptos que por ahí uno los tiene como más de manera intuitiva, justamente esto que te pasa, y pensar en cada uno de los procesos matemáticos y mentales para poder llegar hacia esos resultados, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea. Así que bueno, nos encontramos mañana temprano. sí, como que no es tan fácil como pensar todos esos procesos por los cuales nosotros pasamos para llegar a un resultado. Toda esa parte metacognitiva, ponerla, explicarla, es como no es tan sencillo, tan inmediato a veces. Claro, y no. A ver, ahora sí. Ahora, acá estoy de vuelta. Bien. Y no, la verdad que no. Incluso como esa idea de tratar de generalizarlo y de abstraerlo cada vez más, es como, bueno, el proceso en realidad que ustedes han ido haciendo a lo largo de este ciclo de complementación curricular, ¿sí? De ir como profundizando cada vez más en muchas cosas que ustedes ya sabían, en definitiva, ¿no? Me parece que es un poco eso. Uno por ahí, tal vez en cálculo 1, en cálculo 2, vieron funciones, por ejemplo, de R2, de R3 hacia R. Bueno, ahora de pronto se abre de RM hacia RN. Y así, es como todo mucho más abstracto, verlo un poco, mucho más desde arriba. Pero bueno, es ese el proceso. Es eso lo que están recorriendo, lo que han elegido recorrer. Gracias. Bueno, nos vemos mañana. Hasta Bueno, mañana. profe, gracias. Nos Chao, vemos nos vemos. mañana. Si quiere, mañana. Gracias.